Si te graduaste recientemente de una universidad, colegio o liceo, probablemente ya estés al frente de la necesidad de encontrar un trabajo. El empleo a cualquier edad y cualquier etapa de una carrera tiene sus propias características, incluso para los graduados. Por esa razón, aquí Ionic Edge te revelará los verdaderos trucazos que te ayudarán a conseguir rápidamente una posición. Acércate y escucha el podcast Ion HH, donde profesionales de tecnología y recursos humanos se unen para inspirar, informar y transformar el entorno laboral. Antes que nada, deberás tener en cuenta dos factores. Tienes falta de experiencia y tienes falta de habilidades de búsqueda. Este es el primer hecho y más importante que debes aceptar, puesto que tales experiencias son completamente naturales. Pero estate tranquilo que aquí te enseñaremos cómo lidiar con esto. Iniciemos por la falta de experiencia. Un reto común para los recién graduados es la percepción de falta de experiencia. Aunque pueda parecer un obstáculo, el dinámico mercado laboral demuestra lo contrario últimamente. Existen numerosas oportunidades para los jóvenes y muchas empresas están dispuestas a apostar por el potencial fresco y moldeable de los recién graduados. Esto significa que incluso si usted es un especialista novato con buenas habilidades, con un poco de esfuerzo, podrás encontrar tu primer empleo con éxito. Así que piénsalo de esta forma. Ser entrenado desde cero a menudo es más conveniente para las organizaciones que adaptar a alguien con años de hábitos preestablecidos. Ahora continuamos con la falta de habilidades de búsqueda. Sabemos que buscar trabajo es una habilidad en sí misma. Y sobre todo, por primera vez es una habilidad que por lo usual no siempre se enseña en la educación formal. Las universidades y colegios no siempre prestan atención suficiente a estas cuestiones, por lo que desafortunadamente tendrás que estudiarlas tú. Pero chilling. Afortunadamente vivimos en una era donde la información y los recursos están al alcance de todos. Desde nuestros consejos, hoy aquí con nosotros, hasta consejos específicos en sitios web dedicados como nuestro constante newsletter vía LinkedIn, además de nuestro nuevo blog descrito aquí abajo en la descripción del video y por supuesto nuestras social networks siempre activas, hay un mundo de ayuda disponible. Aprovecha estos recursos para pulir tus técnicas de búsqueda de empleo y presentación. Antes que todo tenemos que superar primero las barreras internas. ¿Qué son estas? Más allá de los desafíos externos, a menudo luchamos con obstáculos propios como el miedo al fracaso o la creencia de que no somos lo suficientemente buenos. Estas experiencias son completamente naturales, pero debes aceptar sí o sí, en primer lugar, que estás en el umbral de una nueva etapa de vida. Segundo, controlar las actitudes negativas. Por lo contrario, en lugar de mantener en mente no podré conseguir empleo en ningún lado, cámbialo por muchas compañías estarán contentas por tenerme en su personal. Y por último, pensar en las importantes ventajas que tienes, las cuales detallaremos ahora mismo. Probables 5 mejores tips que tienes que incrustar. Comenzar ganando experiencia mientras estudias. Idealmente, si tu objetivo es convertirte en un especialista preparado cuando te gradúes, usa este tip. Aprovechando que si en este instante mientras observas este video estás a punto de graduarte, si quieres alcanzar ese objetivo propio, intenta participar activamente en programas de pasantías o prácticas y realiza alguna de estas en alguna compañía. Que por cierto, puedes encontrar tu primer trabajo o prácticas en una sección especial entre nuestros canales con Ionic Edge. Otra cosa también, los empleadores estarán a gusto o con mayor confianza contratando un graduado que además de tener conocimientos, tenga habilidades y experiencias reales. Pero importante lo que tenemos que destacar, conocimiento no es igual que experiencia. Que por cierto, podrías hasta encontrar tu primer trabajo en el primer lugar donde aplicaste la práctica o pasantía. Otra manera de hallar experiencia propia es
Si tu profesión te permite seguir tomando cursos, ya sea a distancia, desde casa o formal, tómalo sin lugar a duda. Si logras abarcar proyectos personales o hacia pequeñas compañías o negocios como freelancer, hazlo también, debido a que especialmente en el ámbito del desarrollo de software, diseño o cualquier otra profesión que puedas brindar soluciones o asesoría, aceptarlo como autónomo puede resultarte increíblemente beneficioso hacia tu perfil. Segundo tip, desarrolla soft skills. Los soft skills o habilidades blandas son aquellas habilidades sociales no técnicas que se relacionan con la forma en que trabajas o interactúas con los demás. Es decir, atributos personales que permiten que alguien interactúe con efectividad y armoniosamente con otras personas, y estas están convirtiéndose cada vez más habilidades mejor esperado en el entorno laboral común. No basta con tener experiencia y conocimiento de la profesión. Requieres construir una carrera exitosa en trabajo en equipo, hablar competentemente, tener conocimientos básicos de la informática y demás. Aunque hablaremos de esto después en otro video, mientras tanto en la descripción de este video aquí abajo del link te dejaremos una lista de principales habilidades sociales que te serán muy útiles. Tercer tip, busca en diferentes compañías con vacantes específicas. La trayectoria profesional en cualquier tipo de empresa tiene sus propias características. Para dar un ejemplo, compañías grandes sí podrían darse el lujo de capacitar recién llegados e inculcarle valores corporativos a lo largo del camino, por contar con mayor recursos y posibilidad de invertir a largo plazo. Una pasantía en una organización mediana o grande permite a un especialista novato no solo absorber las habilidades necesarias, sino además establecerse antes de tiempo en un posible empleador. Así que un consejo sobre esto, basado en mi experiencia, es que seas tú quien toque la puerta a ofrecer tus servicios. Una opción es contactar a compañías desde algún libro telefónico, algún listado en internet, compañías de tu localidad, debido a que esto es una estrategia muy proactiva. Esto no solo demostrará tu iniciativa y gran interés en trabajar para ellos, sino también este enfoque puede diferenciarte de otros candidatos que quizás solo dependan de aplicaciones digitales como LinkedIn. Otro tip que podemos darte es hacer una llamada directa. Tienes la oportunidad de establecer una conexión inmediata con el personal de la empresa hasta conocer las posibles vacantes antes que éstas se anuncien, o mejor de ahí, despertar el interés de tu perfil que podría conducir a la creación de un nuevo puesto. En mi trayectoria profesional yo logré varias oportunidades laborales de esta manera, que incluso no eran públicas aún. Ya te puedes imaginar. Asimismo, también tu entusiasmo he detectado a la primera. Dato curioso, esta cualidad se considera soft skill también, valorada por la mayoría de los empleadores, especialmente por las empresas pequeñas. Cuarto tip. Para encontrar un trabajo rápidamente después de la universidad, además de recomendaciones como las anteriores comentadas, como reubicar compañías con específicas funciones y con diferentes adaptados currículum, al usar tantos canales sea posible, te acercará más rápido a tu primer empleo. Publica tu currículum en websites como LinkedIn, Indeed, CompuTrabajo, entre otros. Envía tu currículum también a las compañías que hayas realizado algunas prácticas o pasantías. También son válidos los trabajos a tiempo parcial. Aún no teniendo vacantes abiertas, usa palabras como podría ofrecerles mis servicios si les interesa. No está mal que le cuentes tampoco a tus familiares, amigos, conocidos qué tipo de trabajo estás buscando. Esto le brindará la oportunidad de conocer las vacantes en pequeñas compañías. Aquí los contactos personales son muy importantes también. Siguiendo esto, ni está de más que te publiques como Open to Work en tus redes sociales o seguir cuentas en Instagram donde dejes tu disposición laboral
Pueden algunos cobrar por promoverte, pero lo importante es que estés conectado con sus anuncios, ¿de acuerdo? Sé activo con todo esto. Utiliza todos los recursos disponibles y el resultado no tardará en llegar. Tip número 5 como plus: practica tus entrevistas de trabajo y tómalo en verdad en cuenta. Compila todas las preguntas frecuentes en entrevistas que vas experimentando o que hayas experimentado. Aunque no lo creas, también la experiencia en entrevistas laborales se necesita a medida. Ponte a elaborar respuestas reflexivas y personalizadas a estas preguntas. Reflexiona sobre tus experiencias, habilidades y logros que se alineen a cada pregunta, asegurándote que tus respuestas destaquen talento para el puesto. No digo que te abra respuestas muy integrales, es crucial ser conciso. Los entrevistadores aprecian también las respuestas directas. Esto ayuda a respetar también las limitaciones de su tiempo. Practica en tu modo para dar respuesta de manera breve, enfocándote en los detalles más relevantes sin sacrificar profundidad de tu experiencia. Existen también entrevistas simuladas en red o programas para generar confianza. Otra forma de simular entrevista podría ser frente al espejo para observar tu lenguaje corporal y expresiones, como también involucrar a algún amigo o familiar para que actúe como entrevistador. El feedback o la retroalimentación es muy valioso y te ayuda a perfeccionar respuestas. Por consiguiente, prepárate física y mentalmente. La práctica verbal no lo es todo. Asegúrate de dormir bien por la noche antes del día de la entrevista y elige un atuendo profesional que te haga sentir seguro. Aplicando esto y ensayando periódicamente las respuestas y escenarios, no solo aumentará la confianza, esto siempre reducirá totalmente la probabilidad de sorpresas durante la entrevista real. Tu expresión será muy efectiva y causará una experiencia exclusiva y natural para un potencial empleador. Buscar trabajo es un proceso importante y bastante serio, pero al mismo tiempo apasionante e interesante. Trátalo como una aventura o una búsqueda. Si algo no funciona la primera vez, está bien, no pasa nada. Simplemente analiza los errores y continúa adelante. Mantén una actitud positiva y no te rindas en el camino hacia tu objetivo. Así que, si es tu primera vez aquí acompañándonos, no olvides suscribirte al canal y te recomendaría que presiones la campana debajo para que te mantengamos en constantes actualizaciones y cada vez mejores consejos y experiencias. No solo para conseguir tu primer empleo, sino además para también futuros, como seguir siendo exitoso con tu profesión. Y recuerda, con Ionic Edge la misión sí es posible. Gracias por escucharnos. Si gustas, contamos con más contenido, tanto en video y en texto. Y nos vemos pronto.